Entonces vamos a continuar. Ayer habíamos dejado acá para ver qué era la altura de energía. Y obviamente vamos a ver quién es, digamos, el padre de lo que es la hidrología subterránea, hidráulica subterránea. Y este es el señor Darcy, Henri Philibert Gaspard Darcy, que es un francés y fue educado en la Escuela Francesa de Puentes y Caminos. En 1828, imagínense, en el siglo XVIII, se diseñó un sistema de 12.7 kilómetros de acueductos para el abastecimiento de agua a la ciudad de Dijon. Hace muchas contribuciones a la hidráulica, mejoró el tubo de Pitot, el nuevo tubo de Pitot para medir presiones, ¿no es cierto? Fue el primer en postular la existencia de la capa límite en el flujo de líquidos para la tensión superficial, tau, ¿no es cierto? En 1856, ya de 1928 a 1856, hizo experimentos que ahora nos interesan y que lleva a la postulación de la ley del Darcy, de la ley de Darcy. Muere 2 años después de una neumonía, como mueren casi todos los viejitos cuando hay frío. Este es el aparato original de Darcy, que si lo ponemos en un sketch, ¿no es cierto? Aquí tienes la muestra. Y aquí tienes donde poner agua y recoger agua. Entonces metes agua por aquí y sale por aquí a un recipiente, ¿no es cierto? Y tú puedes medir entonces cuál es la diferencia de energía. H1 menos H2, H1, todos considerando la base de la muestra de suelo, ¿no es cierto? Entonces, este es el aparato y estos son los datos originales, lo cual es un tesoro, obviamente, ¿no es cierto? Este es el número de la experiencia. Había hecho 12 experiencias, la duración 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, duración hasta 20 minutos. Débit moyen es el caudal medio por minuto, ¿no es cierto? Esto le ha metido en caudal, o sea, ha medido caudales y ha medido la presión media sobre el filtro y bajo el filtro, es decir, ha medido esta presión sobre y esta presión bajo, ¿no es cierto? Y fíjense aquí, hace la diferencia delta H1 menos H2, ¿no es cierto? Y hace el reporte de los volúmenes bajo la presión, ¿no es cierto? Y hace observaciones, ¿no es cierto? Casi nulas, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, casi nulas esta, ¿no? P más 0, ¿no es cierto? Id, ¿no es cierto? También fuertes, dice. Y dice, vamos a explicar, queda por explicar la causa de las oscilaciones, de estas oscilaciones. Entonces, de esto saca la famosa ley de Darcy, ¿ya? Haciendo observaciones de esto y saca y expone la ley de Darcy. Nuevamente, para ver un poquito y asentar conocimientos, si es un sólido y la mitad es una esfera y la mitad es sólido y la mitad es espacio vacío, entonces la porosidad es 0,5 claramente, porque el volumen total es 1 y la mitad está ocupada por aire, entonces la porosidad es 0,5. Este es volumen sobre x. En cambio aquí la porosidad también es 0,5. ¿Ya? Y el caudal va a ser, el volumen es el caudal sobre la porosidad específica. En cambio aquí es esto a X nomás. Entonces, porque puedo medir, aquí puedo entonces tener la porosidad específica. Cuando cuando se miden entonces energías, el agua siempre se va a mover. En todos los casos se mueve de energía mayor a energía menor. No se mueve de acuerdo a la gravedad, por favor. Se mueve de acuerdo a la energía. Un ejemplo de esto es, si ustedes ponen una cañería al pie de su casa, obviamente sube a la ducha. ¿Y por qué sube a la ducha? Porque tienes energía.
en la acometida de agua. Y si no tienes, le pones bomba y todavía tienes más energía, ¿no es cierto? Entonces va a ir hacia arriba el agua, se están dando cuenta. Entonces, si tuvieras una distribución solamente por gravedad de varias casas, eso va a depender de la energía. Puede ser que la última casa tenga más presión que la primera casa. Depende de la pérdida de carga en la tubería de aducción. Entonces, si tengo varias casas formaditas en fila y tengo un tubo muy, pero muy grueso, como la primera casa va a tomar algo de caudal, queda un poco menos de caudal en el tubo principal y eso hace que la presión suba para la siguiente casa. Y así sucesivamente va a subir la presión para la última casa. Entonces, la última casa va a tener más presión que la primera casa. Por el contrario, si el tubo ese con el cual estoy repartiendo agua es delgadito, es otra cosa. La primera casa va a recibir más que la última casa porque las pérdidas de carga ya son apreciables. Entonces, la energía total siempre la voy a medir de un datum hasta acá. Al inverso que un canal, aquí sí puede haber presión. Este punto está sometido a presión. Y esta es la altura de presión. En un canal no hay esto, porque la presión es presión atmosférica. Pero aquí este punto está sometido a esta presión. Entonces la altura de energía es la posición del punto más la altura de presión. Y eso me va a dar este nivel de agua acá. Entonces el nivel de agua va a subir tanto cuanto este punto esté sometido a esta presión. Es posible que esta presión sea por aquí, en cuyo caso vamos a tener un acuífero surgente, ¿no es cierto? Y el datum siempre puedo elegir yo. Puede ser que el datum sea el centro de la Tierra o el nivel medio de los mares. O si me voy en un pozo hacia arriba, el nivel del terreno. Y voy haciendo el datum para abajo, ¿no es cierto? Entonces, el datum tú lo colocas. Por ejemplo, tengo un piezómetro y en la punta del piezómetro se admite agua. Entonces, el agua va a subir hasta alcanzar este nivel. Entonces, todo esto es la altura de energía. Esto es Z con referencia a este datum. Y esta es la presión hasta donde ha alcanzado el agua. Y aquí está la superficie de la Tierra. Como les decía, el agua siempre se va a mover que se llama presión mayor, de energía mayor a energía menor. Vamos a ver este acuífero confinado. Tendría que medirle las presiones, entonces el agua va a subir aquí, el agua va a subir aquí, el agua va a subir aquí. Y obviamente, si tienes el mismo datum, donde ha subido el agua más, es el que tiene mayor altura de presión y va a ir en este sentido. Podría ser que aquí tenga por aquí el nivel de agua, entonces iría así uno y así el otro. Es decir, los dos irían hacia el pitot que está, hacia el pisómetro que está en el centro. O al revés, este podría ser que esté arriba, esté al medio y esté abajo. Entonces el agua se va a mover de derecha a izquierda. Siempre entonces, siempre de acuerdo a la energía. En un acuífero no confinado, donde la base es confinada y la altura y la superficie está dada por la napa freática, aquí está la napa freática. Entonces tú puedes ver fácilmente dónde está el nivel potenciométrico. Aquí, este nivel de agua y este nivel de agua. Para este acuífero no confinado, entonces el agua va a ir de derecha a izquierda. Y eso se va a mostrar en la napa freática aquí, en esta napa freática. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nivel potenciométrico en los acuíferos confinados y aquí simplemente tengo la napa freática. Ya potenciométrico porque está a presión. Vamos a ver algunos parámetros de agua subterránea. La porosidad eficaz, ¿no es cierto? Es el cociente
entre el volumen de poros o huecos conectados que presente el acuífero por donde puede circular eficientemente el agua subterránea. Referidos, obviamente, la porosidad siempre es volumen sobre total sobre volumen de vacíos. Entonces, la porosidad eficaz es esta, porque si bien todo lo que está achurado también es vacío, queda agua que está adherida, queda adherida a los gránulos por tensión superficial. Esa agua no está sujeta a la acción de la gravedad y por tanto no es parte de la porosidad de la cual puedo sacar agua. Los blanquitos sí son parte de la porosidad que está sometida a la acción de la gravedad y de donde puedo explotar agua. Y estos blanquitos me dan la medida de la porosidad específica. La permeabilidad es la facilidad que un cuerpo ofrece para ser atravesado por un fluido, en este caso agua. Eso nada más. Y esto te mide, la permeabilidad está medida por la ley de Darcy. La transmisibilidad, en cambio, tiene que ver con el espesor del acuífero. Es una medida de la capacidad del acuífero para conducir agua o transmitir agua. Y es el producto de la permeabilidad y el espesor saturado. ¿De acuerdo? Eso es entonces la transmisibilidad. Transmisibilidad. K por B. K, que es 30, por B, que es 5. Entonces, eso sería la transmisibilidad. Y el coeficiente de almacenamiento, que lo hemos visto ya, tanto para un acuífero libre como para un acuífero confinado. Y esto es el volumen que es capaz de liberar el acuífero, o tomar también, de liberar o tomar, al descender una unidad en nivel piezométrico, solamente una unidad. ¿Ya? Y aquí lo tenemos en figurita, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Desciende si sacamos una superficie unitaria acá, la ponemos acá, y esto desciende una unidad, entonces voy a tener el coeficiente de almacenamiento de este acuífero. Lo propio acá, sacamos de acá una muestrita, ¿no es cierto? Y hacemos el área unitaria y hacemos esta unidad en descenso. Y entonces voy a tener el volumen de agua que se libera del almacenamiento. Y esa liberación solamente puede ser del agua que está sometida a la gravedad. No hay duda de eso. En eso tienen que tener cuidado en el acuífero, ¿no es cierto? Ya han visto que hay agua adherida y esa agua adherida no la puedo sacar. Es lo que queda en la esponja, ¿no es cierto? Exprimo la esponja y va a salir agua. Esa es el agua adherida que no la puedo sacar, no la puedo explotar. Vamos a ver un poquito de hidráulica de pozos. En la hidráulica de pozos existen dos regímenes. Un régimen es permanente, el otro régimen es no permanente o variable. En el régimen permanente, la recarga de acuífero iguala la explotación, el caudal bombeado. Entonces pongo una bomba en el pozo y empiezo a bombear. Y al principio va a descender, descender, descender el agua, hasta que llega un momento en el cual estoy bombeando una cantidad de agua y el nivel de agua en el pozo no varía. Ha entrado en equilibrio. Quiere decir que lo que sale es lo mismo que se está recargando al pozo. Cuando entra en equilibrio, digo que estoy en régimen permanente. Y este régimen permanente tiene una metodología de cálculo. Pero es posible, y en la mayoría de los casos, que la bomba la tengo ahí, qué sé yo, como 3 o 4 días bombeando y sigue bajando el nivel del pozo. ¿No es cierto? Entonces bombeo más, caudal, y baja todavía más, sigo bombeando. No hay cuando encuentre equilibrio y entonces ese régimen es no permanente o régimen variable. Su hidráulica se calcula de manera diferente. Para entendernos un poquito mejor, vamos a decir que un pozo existe en varios niveles. Existe un nivel
que es el nivel, digamos, aquí, donde está esta parte, donde está esta marquita de agua. Este nivel. Este nivel es el nivel antes de bombear. Entonces, si perforo el pozo, el agua va a subir hasta aquí. En este acuífero que puede, no sé si este caso, sí, este es el caso de nivel, es un acuífero no confinado. Bien, entonces cuando perfore el pozo, el agua en principio va a subir hasta acá. Empiezo a bombear y baja, 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 hasta que se estaciona acá. Que es el nivel de agua luego de bombeo. Ese nivel lo conozco como nivel dinámico. A esta parte que más o menos hace una curva, como un cono, se llama cono de abatimiento o cono de depresión, ¿no es cierto? El cono de abatimiento. Y este se puede medir el abatimiento. El abatimiento es entre este nivel y este nivel. ¿Cuánto es lo que va cayendo? Claro que es el nivel último, ¿no es cierto? Por eso este es el nivel dinámico. Pero si tuviera más piezómetros, van a ver que a partir de este nivel, por ejemplo, aquí si coloco una línea recta, se ha batido un poquitito. En cambio, si coloco una línea recta aquí, se ha batido mucho. Entonces, se puede ver, se puede observar en pozos de observación. Hay una técnica, no existe en pozos de observación, para ver cómo va descendiendo el agua y va formando este cono de abatimiento. Hay otras técnicas de bombeo que solamente utilizan el pozo, solito el pozo, para poder encontrar los parámetros del acuífero. Entonces, ¿qué pruebas de bombeo? Si el régimen es un acuífero libre y es permanente, voy a encontrar el método de Dupuy-Thiam. Si es confinado y es permanente, el método es Thiam. Si es libre y es no permanente o variable, puede ser por el método de Neumann, ¿no es cierto? Y si es confinado y no permanente, voy a utilizar el método de Thais y Jacobs. ¿Ya? Entonces son estos los métodos estos son los métodos de cálculo y estos son los regímenes de flujo, ¿no es cierto? 4 regímenes, 4 métodos de cálculo que vamos a emplear. Muy bien. Este es un régimen permanente y lo vamos a ver directamente con un ejemplito, nada más. Este es un régimen permanente Dupuy-Thiam. Dice lo siguiente, en la perforación de un acuífero libre, se realiza un sondeo a 50 metros, es decir, tienes tu pozo y a 50 metros vas a poner un piezómetro. Y en este piezómetro el abatimiento es 2.30 metros. Si el caudal es 40 litros por segundo y la permeabilidad 41 metros por día, y si conocemos además que el acuífero ha entrado en régimen permanente, esto quiere decir que el agua que entra al pozo es la misma agua que estoy sacando. Entonces, ha entrado en equilibrio el pozo con 40 litros por segundo. Ese es el equilibrio que tiene el pozo. Se desea saber el radio del segundo sondeo, si este tiene un abatimiento de 0. Es decir, si el primer sondeo lo tengo a 50 y quiero ver hasta dónde llega la influencia de este pozo. ¿No es cierto? Si este tiene abatimiento de 0 y H1 igual 1.75 metros. Aquí vamos a ver la respuesta. Primero tenemos que derivar la ecuación que me permita encontrar la expresión de Dupuy-Thiam. Y esto es facilito.
El caudal es el coeficiente de la permeabilidad por el área de H en D. Esta es la ecuación de Darcy. Entonces, estoy empleando la ecuación de Darcy. Pero voy a ver que el área, en este caso, esta área, es esta. Todita esta área. En esta área, entonces, va a entrar agua al pozo. Aquí va a entrar agua al pozo. Todito va a entrar agua al pozo. ¿De acuerdo? Y esta área está dada por el perímetro del pozo y por esta altura. ¿No es cierto? 2 pi r es el perímetro del pozo, ¿no es cierto? Y altura h, ¿no es cierto? Es la altura de abatimiento, si ustedes quieren, de h en dr. ¿Ya? De h en dr. Entonces, esto es flujo radial hacia el pozo. Despejo, separo variables, ¿no es cierto? E integro. Este es logaritmo natural. Este 2 pi k sobre q. Lo saco afuera. ¿Por qué lo saco afuera? Porque he entrado en equilibrio. Quiere decir que esto es constante. Y lo único que va a variar es esta h desde aquí, y va a variar hasta aquí, y va a variar después hasta aquí. Entonces lo voy a colocar dh. Integro, ¿no es cierto? Y esta ecuación es la que voy a utilizar para resolver el problemita que me han dado. Quiero expresar este. Quiero sacar este. Y aquí está entonces E, ¿no es cierto? A por R1. ¿Ya? Pi por K, que es 4.1, caudal, ¿no es cierto? En metro cúbico por día. Y los abatimientos, ¿no es cierto? El abatimiento que se presenta en H2, desde aquí hasta aquí, y el abatimiento en H1, desde aquí hasta aquí. ¿No es cierto? Por 50. Entonces, R, esto, cuando el abatimiento sea cero, va a ser 82 metros. Quiere decir que la explotación de 40 litros por segundo de este pozo afecta en un radio de 82 metros. En otras palabras, si coloco un otro pozo que esté al lado de este, ¿no es cierto? Voy a estar en el cono de abatimiento. Entonces voy a estar en la zona de influencia de mi primer pozo. Y si alguien, mi vecino, va a colocar un pozo aquí, entonces este nivel, que era el nivel dinámico, va a descender aún más. Entonces, eso pasa cuando mi vecino coloca un pozo en el radio en el cual tengo la cobertura de este pozo, ¿no es cierto? Esto es cuando el régimen, por encima tengo la napa freática. El otro, cuando tengo confinado, aquí está confinado. Cuando tengo un acuífero confinado, se presenta el nivel potenciométrico. ¿Ya? Entonces, perforo un pozo y el agua va a subir debido a la presión hasta llegar a igualar el nivel freático. Quizás salga, quizás se quede por aquí. No necesariamente va a colocarse al nivel freático. Lo que va a pasar es de que el pozo tiene su propio nivel de presión. Ya, pero normalmente yo voy a agarrar, si sale obviamente agua, no hay caso de medir abatimiento, está saliendo el agua, ¿no es cierto? Pero normalmente el agua está, digamos, aquí, se estaciona aquí, iguala el nivel freático, y a partir del nivel freático voy a medir los abatimientos en pozos de observación situados a R1 y R2. En este caso me dice el ejercicio que se realiza una perforación de un acuífero confinado, en el cual se realizaron los sondeos de 100 y 250 metros, donde los abatimientos fueron 255 y 0,5 metros. Entonces, aquí tengo dos piezómetros. Uno que está a 100 metros del pozo y el otro que va a estar a 250 metros del pozo. Y los abatimientos que presentan son 2,55 y 0,5 metros respectivamente. Y me piden la transmisividad. La transmisividad es K por B.
si el caudal de bombeo es 40 litros por segundo. No te olvides que estamos en régimen permanente. Quiere decir que nuevamente el caudal el caudal de bombeo ha igualado la recarga. Y por tanto hemos entrado en equilibrio. ¿Ya? Si hemos entrado en equilibrio, entonces tengo que primero resolver la ecuación. Nuevamente voy a partir de la ecuación de Darcy, siempre parto de la ecuación de Darcy. Caudal igual K por A de H en D. Muy bien, pero esta vez H está confinado. Tiene una altura que lo vamos a reemplazar por B, porque es el espesor del acuífero. Ya no varía H. Entonces, 2πr es el perímetro y B es el espesor del acuífero. Ese es el área. Reemplazando acá, tengo esta ecuación. Si separo variables, voy a tener esta ecuación y, ¿no es cierto? Resolviendo la ecuación, tengo el logaritmo natural de R2 menos el logaritmo natural de R1, 2πkb sobre Q, H2 menos H1. O si mido desde arriba, ya no H2 respecto al centro de la Tierra, sino más bien desde arriba, mirando desde la superficie del terreno, voy a tener los abatimientos S1, S2, que sean iguales a esta ecuación. Esto H voy a poner S2, este H1 voy a poner S1, nada más. Y esto, logaritmo de R2 menos logaritmo de R1, es logaritmo natural de R2 sobre R1, que aquí está. Y la transmisividad, entonces, es K por B, nada más. Y se puede sacar, entonces, respecto de esta cosa. Entonces, la transmisividad siempre viene en metro cuadrado por día. No se olviden que hemos partido de acá. Este B es una constante. ¿De acuerdo? B es una constante. Y aquí he quedado solamente de H. Todo esto tiene que salir afuera. ¿No es cierto? Es esto que ha salido afuera. A la integración. Y solamente va a quedar H2 menos H1. H2 menos H1. Ahora, esto, K por B, es T. Es esta transmisividad. K por B es T. Y llamo la transmisividad. Y lo único que ha hecho es despejar de aquí la transmisividad. Y ha resuelto el ejercicio para que la transmisividad sea en este caso 245.85 metros cuadrados por día. Siempre es por día. ¿Ya? En algunas cosas más. Algunos valores representativos de algunos suelos y rocas para el rendimiento específico, es decir, cuánto se puede sacar de agua, porque esta agua está sometida a gravedad. Vamos a ver cuál es el mayor. Este suelo es el mayor. ¿No es cierto? Es suelo humus, pit. ¿No es cierto? Este otro suelo, arena eólica. ¿No es cierto? Arcilla, ¿dónde está? Arcilla es 3. Fíjense que es poquitita la arcilla. Y de la grava media, las gravas son lindos acuíferos, miren. Y las arenas también. ¿Ya? El limo y la arcilla no. Pero tanto el limo como la arcilla tienen mayor porosidad que una arena. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Su transmisividad no es la misma en todas las direcciones. Cuando la transmisividad es la misma en todas las direcciones, entonces estoy hablando de un acuífero isotrópico, lo cual generalmente no se presenta, ¿ya? Los acuíferos isotrópicos. Normalmente los acuíferos tienen diferentes transmisividades en los diferentes ejes. Y entonces estaríamos hablando de un acuífero anisotrópico. ¿Qué quiere decir anisotrópico? Que la transmisividad es diferente en cada una de las direcciones X y Z. Y es eso lo que pasa en la arcilla.
no tiene en Z, no tiene, su transmisibilidad en Z es pobre, en transmisibilidad en X es grande, ¿no es cierto? Muy grande debido a sus poros, pero no me ayudan porque no es un agua que va en el eje de las zetas, no es un agua que está sometida a la gravedad, en otras palabras. Aquí hay una relación, esta es la porosidad total, este es el rendimiento específico y esta es la retención específica. ¿No es cierto? Miren, la arena y el limo, su rendimiento específico es bajito, pero su porosidad es gigantononona, ¿no es cierto? Entonces, esta es la retención específica. Quiere decir que esto más esto da este punto. Siempre. La retención específica más el rendimiento específico más la retención específica da como resultado la porosidad. Pero ya hemos visto el tema de porosidad eficaz, ¿verdad? Bien, fíjense entonces la arena que es arena gruesa. Su retención específica es bajita. Su rendimiento específico es alto. Y esta es su porosidad total. Y es obviamente menos porosa, aquí está arriba la arcilla, menos porosa que la arcilla. Pero como tiene un rendimiento específico mayor, esto puedo utilizar como acuífero. Y así vamos, ¿no es cierto? La grava muy gruesa, coarse gravel, tiene aquí una retención específica muy pequeñita y un rendimiento específico grande. La suma de los dos da esto. Pero su porosidad, miren, hasta aquí abajo su porosidad con respecto a la porosidad de la arcilla. Entonces, estas son las relaciones que más o menos se puede encontrar, ¿no es cierto?, en la porosidad. Y esto es una relación entre parámetros de retención, humedad y textura de suelo. Este es el contenido de agua y los diferentes tipos de suelo, ¿no es cierto? Entonces, para la arena, para la arcilla, fíjense, el agua que no es disponible es esta. La capacidad de campo es esta. Y la porosidad drenable es esta. En cambio, para una arena poquitita es la cantidad de agua que no está sometida a gravedad. Esta línea es la línea de marchitez permanente, wilting point. Y esta línea es la línea de capacidad de campo. Esto tiene que ver con agronomía, pero también con hidrología subterránea. Cuando mi humedad desciende debajo de esta línea, que es el punto de marchitez permanente, la planta no se recupera más. ¿Ya? A veces escuchamos a nuestros campesinos quejarse y decir, pues no ha llovido, caramba, no ha llovido, se han muerto mis plantas, pero tú estás 2 semanas más tarde y está lloviendo a cántaros. Esa planta ya se ha muerto. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque su humedad está más abajo que el punto de marchitez permanente. En cambio, el otro punto es la capacidad de campo. Por encima de la capacidad de campo, el suelo empieza a tener escurrimiento superficial, porque quiere decir que todito esto se ha llenado de agua, ¿no es cierto? Y como se ha llenado de agua, empieza a escurrir el agua. Entonces, eso es lo que pasa y esta es la explicación de este cuadro. Ahí tienen algunos elementos, ¿no es cierto?, que son relativos a la agronomía, básicamente, ¿no? Field Capacity Wilting Point, ¿ya? Entonces, y esta es la clasificación de suelos para agronomía. Bien, eso simplemente les doy como información. Algún rato van a estar haciendo riego y entonces van a tener que recurrir a este cuadro informativo. Bien, hasta ahí hemos visto lo que son, digamos, acuíferos confinados y no confinados, pero en régimen permanente,
no hemos visto en régimen que se llama en régimen no permanente. Eso es importante, por favor. Hemos visto en régimen permanente. ¿Se ve la diapositiva o no? Sí, que se ve. Bien. Sí, se ve. Vamos a ver entonces el régimen transitorio. O también no permanente, o también transitorio, que le conocemos como régimen transitorio. Este no. No, este no. Caramba, lo que pasa es esto, un cachito. Ya, ahora sí. Los métodos en régimen transitorio los vamos a ver solamente para los acuíferos confinados, no para los acuíferos no confinados, en los cuales vamos a utilizar el método de Neumann o Neumann, como quieran decirle, ¿ya? Entonces, o Neumann, leído prácticamente del español. Los métodos pueden ser para acuíferos confinados y tenemos lo que los dos métodos de cálculo. Un método es el de Theiss y otro método es el de Jacobs. Y tienes acuíferos libres, que es una corrección de Dupuy, y acuíferos semiconfinados, que sería la fórmula de Hantuch. Bien, el tipo de acuífero confinado en régimen permanente, la prueba de descensos y hay pruebas de recuperación. La fórmula de Thiem, ya la hemos visto, la aproximación logarítmica de Jacob, la formulación, recuperación de Theiss y Wenzel. No hemos visto recuperación, solamente hemos visto la fórmula de Thiem. En semiconfinado, en régimen permanente, tenemos varias formulitas y en régimen variable tenemos estos. En régimen permanente tenemos la Thiem y la de Dupuy, ¿no es cierto? Que son que las acabamos de ver, pero en régimen variable tenemos la de Jacob, la de Boulton, Norman y la de Thais, ¿ya? Entonces, aquí en esta diapositiva te están mostrando todas, ¿no es cierto? Todas las fórmulas, todas las formas hacer, de poder hacer hidráulica de pozos. Nosotros vamos a ver solamente algunas de ellas. Bien, vamos a ver el método de Thais, ¿ya? Entonces, ensayos de bombeo a caudal constante y pruebas de descenso. No se interpreta el descenso total, sino la evolución de los niveles a lo largo de la prueba, porque no entramos en equilibrio. Lo que está pasando es que va bajando, cada vez que estamos bombeando, sigue bajando el nivel. Ya no se consigue la estabilización de los niveles, sino una ralentización de los descensos. Asimismo, se sigue creciendo el radio de influencia. ¿No es cierto? Quiere decir, entonces, con el mismo bombeo, al principio baja mucho, pero poco a poco va intentando entrar en equilibrio, pero ya están 2, 3 días bombeando y ahí la paramos. ¿No es cierto? Y vamos a aplicar entonces las fórmulas de régimen transitorio. Entonces voy a ver que el almacenamiento voy a ver el término almacenamiento respecto a la transmisibilidad y cómo varía la energía de la ecuación de flujo general de flujo. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de Thais. Y estas son las condiciones, ¿ya? Porque es una simplificación. El método de Thais es una simplificación, ¿no es cierto? ¿Y qué considera? Primero, que el terreno es homogéneo e isótropo. ¿Qué quiere decir isótropo? Que tiene la misma transmisibilidad en todas las direcciones. Homogéneo, que es el mismo suelo, es arena, es grava con arena, no hay cambios de suelo.
Por eso tiene también la característica de isotropía. El manto es cautivo, eso quiere decir que realmente tengo un espesor del acuífero, cuya extensión es infinita y de espesor constante. El pozo ha penetrado totalmente, tiene un diámetro infinitesimal respecto al acuífero y penetra totalmente. El manto inicialmente está sin movimiento, el sustrato horizontal, y el caudal es cedido en forma instantánea y circulación horizontal. BZ va a ser despreciable. La circulación horizontal significa el agua que está entrando al pozo. Para esas condiciones, Thais ha desarrollado esta forma. D igual BW y U, esta U vale esto. BW la conozco como función del pozo, BW. Y esta función del pozo es constante. Les voy a mostrar un cachito a ver dónde está la función del pozo. Esta es una curva que es constante para todos los pozos. Este es BW sub U. Esta entonces es la función del pozo. Yo les voy a dar este papelito que es el papel para hacer el que se llama el... Bien. Entonces ya han visto que es BW sub U. Ese BW sub U está representado por esa curva que es común para todos los pozos. Y esta U tiene esta formulita que es la fórmula de Thais. ¿No es cierto? Si despejas BW sub U, eso te da una serie. Es esta serie. ¿No es cierto? Entonces aquí esta T es el tiempo transcurrido a partir del inicio de bombeo. Esta U es una función auxiliar. D es el descenso o abatimiento que nosotros hemos llamado S minúscula, hemos hablado. S minúscula, porque S mayúscula es el coeficiente de almacenamiento. En su libro, van a encontrar con S minúscula. Y S minúscula es el abatimiento. BW sub U, ya han visto, es la función del pozo, Q es el caudal, T es la transmisibilidad, S mayúscula es el coeficiente de almacenamiento y R, esta R es la distancia desde el pozo de explotación hasta el piezómetro, hasta el pozo donde voy a observar los abatimientos. Entonces, hay un procedimiento gráfico para poder encontrar esto, ¿no es cierto? Es gráfico o problema directo dados unos datos tomados en un ensayo de bombeo, descenso y tiempo en el pozo y en piezómetros, se puede calcular entonces los dos parámetros, que es el parámetro de transmisibilidad y el parámetro de coeficiente de almacenamiento. Fíjense que aquí ha habido una simplificación de esta función. Tomamos nada más hasta aquí, el resto ya no me importa, ¿no es cierto? Entonces, es eso lo que ha pasado. Bien, entonces se toman logaritmos a la fórmula de Thais. La curva se plotea en un papel doble logarítmico y los ploteos va a ser BW sub U versus 1 sobre U. Y de la prueba, en el papel doble logarítmico se van a sacar 4 parámetros. Veamos qué 4 parámetros. Este es el normal, el BW sub U que les he mostrado. Y esto es lo que ustedes van a plotear, que no es necesariamente que se coloque así tan bonito. Hay puntos por aquí, por allí, por todo lado. Se trata entonces de sobreponer esta sobre esta, lo mejor que se puede, pero sin variar los ejes. Voy a mantener los ejes ortogonales, voy a bajar esto, puedo recorrer a izquierda y derecha horizontalmente en línea recta, o puedo bajar
verticalmente también en línea recta. Y entonces voy a tener una situación de este tipo, más o menos. Cuando llego a esta situación, yo agarro una agujita y pincho en cualquier lugar. Cuando vaya a pinchar, voy a tener 4 datos. Voy a tener este dato que es T, voy a tener este dato que es U del BW sobre 1 sobre U, tengo este 1 sobre U, tengo el dato de BW, que es la curva patrón, y tengo el dato del logaritmo de 1 sobre U, que es esta. Cuando estoy pinchando, aquí 1, 2, 3 y 4 datos. Aquí voy a tener el descenso D. Otra vez. Voy a tener 4 datos. En el papel de la curva patrón voy a tener 1 sobre U y voy a tener BW. En el papel donde he dibujado mis parámetros voy a tener T y voy a tener el abatimiento. Entonces, eso lo voy a reemplazar. Aquí ya tengo T, tengo S, perdón, tengo S y voy a reemplazarlo acá. ¿No es cierto? Y listo, yo voy a tener entonces lo que quería observar, que es el T y el coeficiente de almacenamiento. Primero aquí tengo el caudal, ¿no es cierto? Tengo BW sub U y he sacado BW sub U. 4pi ya tengo. Tengo el caudal, de aquí voy a despejar T, porque tengo BW sub U. Una vez que despeje T, lo voy a trasladar aquí, ¿no es cierto? Este R cuadrado sobre T lo tengo, que es en mi papel original, ¿no es cierto? Y entonces lo único que voy a despejar es S y nada más. La otra forma de ver esto es con la fórmula de Jacobs, que es una otra simplificación. Entonces, BW sub U la hace igual al logaritmo natural de 0.552 sobre U. Y es cuando U tiene valores muy pequeños. En la práctica, U menor a 0,1. Entonces, la función BW sub U es directamente esto. Y sustituyendo esto en la ecuación de Thais, tengo entonces esto que es la fórmula de Jacobs. Para la fórmula de Jacobs, el descenso, esto es el descenso en un radio R, este es el coeficiente de almacenamiento, esta es la transmisibilidad y este es el tiempo transcurrido desde el inicio de la prueba. ¿No es cierto? Eso es el tiempo transcurrido desde el inicio de la prueba. Ahí tienes entonces en la simplificación. ¿No es cierto? Y cuando eres muy pequeño y menor esto a 0.01, entonces estoy bien. ¿No es cierto? Y voy a despejar. El T es muy grande. Si se toman datos en un pesómetro después de un cierto tiempo de bombeo o tiempo de validez T sub B. Entonces ahí tienes el tiempo de validez. Y también puedo hacer con un procedimiento gráfico la fórmula de Jacobs. Hay una forma de hacer con procedimiento analítico. Pueden hacerlo también, ¿ya? Entonces, el procedimiento gráfico es sencillo y se hace con un papel semi-logarítmico, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí está la parte logarítmico y los descensos es en la parte aritmética. Entonces, te van a salir puntos por todo lado. Puntos por todo lado. Y a esos puntos por todo lado tú le vas a meter una línea hasta por aquí y vas a prolongar la línea hasta 0 para encontrar T sub 0 acá. Y entonces el abatimiento lo vas a encontrar en un ciclo logarítmico. Entonces tienes que venir aquí, chic, y aquí, chic, y encontrar esto. Siempre en un ciclo logarítmico. ¿Ya? Entonces, para el abatimiento 0 encuentras T0. Cuando el abatimiento sea 0, vas a encontrar T sub 0. ¿No es cierto? Que es el punto de corte con la recta R. ¿No es cierto? Entonces ya tienes esto. Y esta es la fórmula del abatimiento, ¿no es cierto? Y la pendiente M delta X sobre delta Y es 0.183 Q sobre T, de donde sacas T. Pero ojo, tiene que ser en un ciclo logarítmico, si no, no sirve. ¿Ya?
Entonces, así te van a salir los puntos. Tú vas a ajustar una línea recta y vas a prolongar hasta encontrar T sub 0. Tienes un ciclo logarítmico y aquí mides cuánto es la diferencia en el ciclo logarítmico. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata. ¿Ya? Esto es nuevamente lo mismo. Esto es como vas a despejar y encontrar el abatimiento. Nada más. Es la misma diapositiva que se ha cruzado nada más. Bien, la fórmula de Jacobs la vamos a ver nosotros, no hay problema. En el ejercicio de curso, el día sábado vamos a estar viendo todas las dos formas, ¿ya? La fórmula de Jacobs y la fórmula de Thais. No vamos a ver la corrección de Dupuy, por favor. ¿Ya? Esta es la corrección de Dupuy. Ya es demasiado complicarles, ni la fórmula de Hantush. Este es para el acuífero semiconfinado de Hantush. ¿Ya? Pero ahí está. Hay un montón de métodos, por favor. Y no estamos viendo todo ese montón de métodos, simplemente estamos haciendo una introducción de acuerdo a lo que es la hidrología de aguas subterráneas. Hay hidrólogos de aguas subterráneas, estudian todo un año, quizás 2 años, para tener una maestría en hidrología de aguas subterráneas. Aquí no voy a pretender que ustedes salgan ni siquiera expertos en eso, ¿no es cierto? A mí me basta que sepan cómo es el régimen permanente y cómo es el régimen no permanente y utilizar las ecuaciones básicas y los gráficos básicos, nada más. Para el resto, incluso hay software, pero es conveniente que antes de meter al software, tengas bien presente de dónde sale el software. Tengo un ingenierito por ahí que no sabe cómo ha salido el software de, digamos, el Hammer en agua potable, ¿no es cierto? Que solamente utiliza la teoría de elasticidad, ¿no es cierto? Pero aplica para todo mal, mezclado, para todo bien, también, ¿no es cierto? Entonces, no, pues, tienes que saber cuáles son los límites de aplicación de cada software en particular. Bien, señores, hasta aquí el día sábado vamos a hacer ejercicios, por favor, ¿ya? No se pueden perder los ejercicios porque ahí están fregados. El auxiliar va a ser el método de Jacobs, por favor. Siempre hace el método de Jacobs el auxiliar, ¿ya? Y yo voy a hacer el método, los dos métodos de permanente y vamos a intentar hacer el método de Thais, ¿ya? Bien, eso es todo, por favor. Muchas gracias.